Comenzamos entonces con relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Bueno, dada entonces este triángulo, dice, considerando la figura de abajo, en la misma analizamos el triángulo ABC recto en B. ¿Qué significa recto en B? Que acá está formando un ángulo de 90 grados. Acá está formando un ángulo de 90 grados. En todo triángulo rectángulo podemos considerar entonces la hipotenusa como el radio vector respecto de los ángulos agudos. ¿Qué significa ángulos agudos? Los ángulos menores a 90 grados. Entonces, respecto, dice, este es un ángulo agudo y este el otro ángulo agudo. Este sería la hipotenusa. Así para el ángulo alfa entonces tenemos, así para este ángulo alfa tenemos P sería el segmento CA, que sería entonces nuestra hipotenusa. X, ¿qué tenemos en X? X, que sería este, sería entonces el segmento AB, ¿está bien? Que sería nuestro cateto adyacente. ¿Qué significa cateto adyacente? Lo que está al lado del ángulo A. Posterior tenemos la I. En realidad estos son letras griegas. Si nosotros le vamos a llamar por su nombre mismo sería diferente. Tenemos la I, que sería el segmento BC y sería el cateto opuesto respecto al ángulo A. Después tenemos, dice, por consiguiente, en el triángulo ABC, las funciones trigonométricas del ángulo alfa son. Atiendan bien esto porque comenzamos con la fórmula. Muy bien. Seno de A, entonces, esta parte, seno de A, sería cateto opuesto y sobre P, sobre cateto, sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A, entonces, su fórmula sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, entonces, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Después tenemos cotangente de alfa, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y secante de alfa, entonces hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, por consiguiente, entonces, en el triángulo ABC las funciones trigonométricas del ángulo son. Entonces, esto sería nuestra fórmula. Estas palabras, o sea que esta fórmula no varía. Siempre se hace respecto al ángulo. Por ejemplo, si nosotros nos guiamos del ángulo beta, su cateto opuesto, ¿qué sería? Su cateto opuesto sería esta parte, ¿verdad? La hipotenusa no va a variar. Lo único que pueden variar son los catetos, pero eso depende del ángulo en donde estamos tomando. Bueno, las relaciones 1, 2 y 3 expresan la siguiente propiedad. Entonces, un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. Un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente y un cateto es igual al otro cateto por el tangente del ángulo opuesto. Muy importante que vamos a utilizar en los ejercicios que se presentan a continuación. Teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Consiste en hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Nosotros siempre vamos a tener dos catetos. Este no importa el orden, ¿está bien? Porque estos dos son catetos. Dependiendo del ángulo que vamos a tomar, por ejemplo, alfa, su cateto opuesto sería Y y adyacente sería X. Si tomamos el ángulo beta, su cateto opuesto sería X y adyacente sería Y. Lo que no va a variar sería la hipotenusa. También otra cosa muy importante que es el perímetro. ¿En qué consiste el perímetro? El perímetro consiste en la suma de todos los lados. En este caso, Y, P y X. ¿Está? Bien. Continuamos. Comenzamos con el ejemplo 1 donde dice, en el triángulo ABC la hipotenusa mide 30 unidades y uno de los catetos, este cateto mide 20 unidades como indica la figura. Hallo los valores
acá repetí, de las funciones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Está? A partir de este ángulo yo tengo que hallar. Para eso vamos a sacar datos donde dice hipotenusa 30 unidades y cateto opuesto. ¿Por qué estoy colocando cateto opuesto? Porque estamos haciendo respecto al ángulo alfa. ¿Está bien? Por eso es opuesto. Si fuera este ángulo iba a ser adyacente. Aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras, entonces, ¿para qué estamos aplicando eso? Para hallar este lado. Para hallar el ángulo, o sea, el lado, el cateto adyacente. Entonces aplicamos la siguiente fórmula. Nuestra hipotenusa es AC, uno de los catetos sería AB y el otro cateto BC. Entonces, reemplazando esta fórmula vamos a tener así. Y al despejar vamos a llegar a 22,36 unidades. Y eso vamos a colocar ahí. ¿Está bien? Ya tenemos entonces el cateto desconocido. Ya tenemos el valor. Ahora, continuando. El cateto adyacente nos quedamos con 22,36 unidades. Para hallar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo alfa debemos entonces escribir las funciones correspondientes. Seno de alfa, ¿en qué consiste? Si ustedes siguen directamente acá, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 20. Hipotenusa, 30. Entonces da 0,67. Coseno de A. Entonces, estas son las respectivas fórmulas que tenemos. ¿Está? Entonces, al reemplazar las fórmulas, vamos a llegar a estos resultados. Es cuestión de practicar nomás. En el ejemplo 2, ¿qué tenemos? Un cable, dice, de sujeción se amarra a 15 metros de la base. Se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuánto mide dicho cable? Entonces, como este es el cable, lo que nos está pidiendo entonces la hipotenusa. Hay diferentes formas de hallar la hipotenusa, pero podemos nosotros hallar por medio de esta función trigonométrica del ángulo de seno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Seno del ángulo, seno de alfa, ¿a qué equivale seno de alfa? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso está colocando así. Seno de 30 grados sería entonces 15 sobre i directamente. Y de ahí tenemos que despejar ¿qué cosa? La i. La i solamente consiste en alzar acá y seno colocar en su posición. Entonces 15 sobre seno de 30 sería, ¿cuánto es seno de 30? 0,5. Al resolver esto, i es igual a 30 metros. Por lo tanto, el cable mide 30 metros. ¿Está? Entonces, en un próximo video les estaré explicando todos los ejercicios.